Diputado Vera. Gracias, presidente. Bueno, el 12 de agosto, cuando se dictaminó el proyecto de mayoría, nosotros presentamos un dictamen de minoría, que lamentablemente hemos firmado en soledad, donde básicamente lo que estamos proponiendo es la vuelta a comisión, porque hay por lo menos 12 puntos que estamos cuestionando del dictamen de mayoría, que ahora voy a tratar de explicarlo sintéticamente, pero si uno tuviera que hacer una visión global del dictamen de mayoría, lo que podríamos plantear es que la vuelta a comisión está justificada porque se tiene que clarificar y explicitar todo lo relativo al traspaso de la policía en materia de recursos y gastos. Se tiene que discutir y determinar nuevas proyecciones macroeconómicas para reestimar los recursos y discutir el perfil de gastos de manera progresiva, teniendo como exclusiva prioridad el sufrimiento de los sectores agobiados por los aumentos de precios y tarifas y alcanzados por la inactividad económica, lo que acá están planteando las organizaciones respecto a la emergencia social. Repensando los negocios de los proveedores privados y contemplando alternativas de estatización en la producción de ciertos insumos y la prestación de algunos servicios. Esto sería una visión general del dictamen de mayoría, que si uno empieza a desglosar, el primer punto a cuestionar es rechazar este proyecto por el explícito ocultamiento de toda información presupuestaria relacionada al traspaso de la Policía Federal al ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Como ustedes saben, el traspaso se hizo después de la sanción del presupuesto anterior, ¿sí? Y hay una especie de secretismo respecto al monto, respecto a cómo se estructura ese monto, nada más y nada menos que con la Policía Federal, que ha pasado, dicho sea de paso, sin beneficio de inventario y con todos los mismos comisarios que teníamos en la gestión anterior. En segundo lugar, tampoco fueron explicitados los supuestos macroeconómicos revisados que fundamentan las nuevas estimaciones de recursos. Y por el contrario, la respuesta a nuestra pregunta específica fue evadida por los funcionarios del Ministerio de Hacienda cuando concurrieron a la sala de presupuesto. En este sentido surge de los fundamentos una, entre comillas, mayor inflación pronosticada que afecta la recaudación del impuesto sobre los ingresos brutos en el ámbito de la ciudad, que no afecta la recaudación de la masa coparticipable, quien aumenta por efecto de paritarias y reactivación económica a escala nacional. En tercer lugar, aparecen rubros cuya realización no parece estar asegurada en términos de efectivo ingreso de recursos. En este sentido encontramos incierta la ejecución del aumento en la contribución a cargo de las compañías de electricidad en un marco de suspensión del aumento tarifario, que bueno, que con la resolución de la Corte esto ha devenido en abstracto directamente, con lo cual justifica de sobremanera la vuelta a comisión. Ya hay un agujero ahí que claramente no se puede dibujar de ninguna manera. En cuarto lugar, reclamamos mayor detalle que los proporcionados oralmente en la reunión de comisión, entre ellos los referidos a mayores ingresos por previsión de tributación por parte de ciertos juegos de azar, y estudiar además, en un marco amplio de discusión y clarificación del Estado, la temática del juego en la Ciudad de Buenos Aires. En quinto lugar, señalamos que no se cuentan con los detalles solicitados en la comisión en relación a las colocaciones de letras y a la existencia en paralelo de saldos de caja, que dan lugar a 220 millones en concepto de intereses por colocaciones transitorias de excedentes de tesorería. No se explica la coexistencia de saldos positivos y las siguientes colocaciones. Y ustedes van a encontrar en el dictamen de minoría, no quiero leerlo acá porque sería largo, pero van a encontrar que hubo emisiones de letras el 13 de enero por 958 millones, el 15 de febrero por 323, el 16 de marzo por 314, el 13 de abril por 648 millones, el 4 de mayo por 363, el 15 de junio por 528 millones. Presidente, le pido por favor si puede haber silencio en la sala, si puedo continuar. Silencio, por favor. Gracias, presidente.
Si, como explicitaron los funcionarios en esa reunión de comisión en la que participamos, se trata de los saldos de la última colocación de deuda, entonces deberíamos esperar que se abstengan de seguir colocando letras, por un lado, y sería además importante contar con información en relación a dichos saldos. Los flujos de desembolso previstos, los intereses que la ciudad paga por obtenerlos y los que cobra el Banco Ciudad por mantenerlos inmovilizados. Es importante mantener claridad sobre esta cuestión, toda vez que ya existen denuncias de la Auditoría General de la Ciudad por haber incumplido en el pasado el requisito legal de la existencia de deficiencias estacionales de caja que justifiquen las emisiones. Esto es, emisiones de letra unido a la existencia simultánea de colocaciones financieras. La sexta objeción es que en todos los casos una premisa de prudencia debe arreglar los cálculos de recursos en cuidado de las finanzas públicas. Cabe mencionar como advertencia que en el 2015 la Ley 5.349 amplió el cálculo de recursos del ejercicio en curso entre 1.783 millones. Sin embargo, la subrealización de recursos al final del año fue de 7.032 millones. Esto significa la ampliación presupuestaria no estaba justificada, ya que ni siquiera se llegaron a realizar las previsiones de la ley que estaban previstas en el presupuesto original. En séptimo lugar, señalamos que el riesgo de estimar incorrectamente los recursos es terminar pagando a fin del ejercicio los compromisos con contratistas y proveedores, que son los sectores privilegiados en el aumento del gasto en los últimos ejercicios, con subejecución en otras áreas. En octavo lugar, planteamos que el 13% del gasto ampliado se destina a mayores pagos por intereses de la deuda pública y que nosotros venimos advirtiendo que es bastante peligroso la estrategia de financiar gastos en pesos con endeudamiento en moneda extranjera y que esto se hace sentir tanto en los montos amortizados como en el flujo anual de intereses pagos en el presupuesto. En este sentido, sería bienvenido una reflexión por parte del Poder Ejecutivo sobre este punto. Perdón, diputado, perdón. Silencio, por favor. Continúe, diputado. Gracias, presidente. En este sentido, sería bienvenido una reflexión por parte del Poder Ejecutivo sobre este punto. El Poder Legislativo tampoco puede continuar autorizando aumentos sin un estudio concreto de la deuda porteña y un replanteo de la estrategia. Y hay un cuadro comparativo, que no lo voy a leer completo, que lo pueden encontrar en el dictamen de minoría, en el cual ponemos cómo han crecido los intereses de la deuda en relación al gasto total, que en el 2007 ascendía al 1,2% del presupuesto y en el 2016 asciende peligrosamente al 2,9% del presupuesto más rico de la República Argentina, si lo medimos en distribuido per cápita por cada uno de sus habitantes. Es destacable que esta comisión continúa despachando ampliaciones de los montos e intereses de la deuda pública, pero nunca puso en discusión el expediente 1904-2016 de nuestra autoría, que propicia la creación de una comisión especial investigadora de la deuda. Sobran denuncias de la Auditoría General de la Ciudad, una realizada en el 2005, otra en el 2006, diferentes años en que se fueron señalando estos problemas, que señalan la imposibilidad de determinar las categorías programáticas que captan la deuda como fuente de financiamiento, dificultando la evaluación de los objetivos por los cuales se contrajeron operaciones de crédito y advirtiendo dificultades para la evaluación de las políticas públicas por parte de los órganos de control en detrimento de la transparencia de la gestión. Perdón, las denuncias de la Auditoría de la Ciudad no eran los años, eran los números de las resoluciones de la auditoría. En noveno lugar, en cuanto al aumento de los subsidios a la educación de gestión privada, es necesario también hacer un replanteo. Hay que hacer un replanteo, lo venimos planteando hace rato, lo planteamos el año pasado cuando se discutió la ampliación también. Es un destino de recursos que se hace de manera ciega, sin discriminar
aquellas escuelas que son autosustentables y tienen fines de lucro y que no necesitan ningún tipo de apoyo estatal, de aquellas escuelas que están haciendo alguna tarea social, ¿sí?, de prácticamente ingreso gratuito o becas masivas, ¿sí?, y que cumplen alguna tarea social elemental, ¿sí? Esta discriminación hay que hacerla, y si hacemos esta discriminación, claramente hay algunas escuelas que tienen que quedar fuera del subsidio, sean laicas, sean católicas, sean evangélicas, sean el credo o no credo que sean, sencillamente porque son negocios autosustentables. Por eso el Estado tiene solamente que financiar aquellas escuelas que cumplen un rol social importante en alguna comunidad en situación de emergencia o alguna utilidad social que estimemos realmente importante. No aquellas escuelas que tienen cuotas que superan los 4, 5.000, 6.000 pesos y encima el Estado está subsidiando concretamente los salarios de los docentes cuando la escuela podría hacerlo en términos de funcionamiento económico, y está negando a atender otras prioridades que tienen que ver con urbanización y con todo esto que muy bien han mencionado las organizaciones respecto al documento de pedido de emergencia social junto con la pastoral social. Ya voy terminando. En 10º lugar, o la 10ª objeción, es que el 32% de la ampliación se destina al pago de redeterminación de precios y costos de proveedores y contratistas de los distintos ministerios, entre ellos la recolección de residuos, los servicios de seguridad privada y las locaciones de servicios de varios ministerios. Los incisos 2 y 3 son, junto al pago de los intereses, los grandes ganadores dentro de los presupuestos de los últimos 10 años. Es necesario pensar, y por eso proponemos la vuelta a comisión, una estrategia de seguimiento y control sobre los proveedores, los precios y las redeterminaciones que se autorizan y el cumplimiento de los márgenes de ganancia que se acuerdan por contratar con el Estado, para que no resulten superados. A propósito, hago una pequeña digresión, hablando de proveedores y contratistas. Ustedes saben, por ejemplo, que entre los proveedores textiles que hay en el estado de la ciudad, hay varias empresas que figura un solo empleado, o 3 empleados, o 4 empleados, y que hacen miles y miles y miles de prendas por día. Ustedes saben que a las cooperativas que trabajan en predios estatales del gobierno de la ciudad se les niega a ser proveedora del Estado, mientras se contrata a estos proveedores fantasmas que confeccionan terciarizando, adivinen dónde. Sí, adivinaron, en talleres clandestinos. El Estado paga a contratistas que utilizan trabajo esclavo y niega trabajo a las cooperativas que son proveedoras, que tendrían que ser proveedoras del Estado y que funcionan en predio del Estado. Y que funcionan bajo el control directo, diario y cotidiano del Estado. Por supuesto no me estoy refiriendo a la Alameda ni a ninguna organización social. Me refiero al Centro Demostrativo de Indumentario bajo el control operativo del INTI diario, y que es un predio que pertenece al gobierno de la ciudad. ¿Sí? Que en este momento, producto de que se levantaron los aranceles, ¿sí?, y de que hay importación, ustedes saben que la rama textil está sufriendo agónicamente, están teniendo menores ingresos, y el Estado, en vez de ayudar a estas organizaciones que con gran esfuerzo han trabajado y han logrado abrirse al mercado, sigue contratando proveedores que tienen 1 o 2 empleados, ¿sí?, y que terciarizan con talleres esclavos que probablemente tengan trata laboral. Ya, por eso hay que rediscutir temas proveedores y todas estas historias. Tenemos que rediscutirlo seriamente. Lo mismo que lo de las escuelas privadas. No podemos montar a los pavotes millones y millones de pesos, ¿sí?, de cosas que después, cuando uno pasa la lupa fina, se encuentra con estos huevitos Kinder de terror. En 11º lugar, o la objeción número 11, es que solo 40 millones se destinan en atender diversos requerimientos de equipamiento y construcciones. Es el 0,5% de la ampliación total. Este guarismo es llamativo. O el Poder Ejecutivo logró que los contratistas de las obras absorban los costos de la inflación, o las obras no están siendo ejecutadas. Hay algo que no está claro acá y que obviamente merece una mayor explicitación, y por eso insistimos en la vuelta a comisión.
En el punto 2 y último, planteamos que con esta ampliación se modifica regresivamente el perfil de gasto de la ciudad, cada vez es menor la participación del gasto de capital y mayor el gasto en intereses de la deuda. En paralelo, la ciudad continúa endeudándose para pagar vencimientos de deuda pasada. Y hay un cuadro que lo pueden ver desde el 2007 al 2016, donde se va viendo cómo va retrocediendo los gastos de capital, y en otro cuadro tienen cómo van subiendo los intereses de la deuda en relación al total de presupuesto. Por eso, para resumir y para sintetizar y terminar, queremos que se clarifique y explicite todo lo relativo al presupuesto traspasado de coparticipación respecto a la Policía Federal, que ahora funciona bajo la directiva del Poder Ejecutivo de la ciudad. Esto no puede ser un secretismo, esto no puede estar fuera del presupuesto. En segundo lugar, discutir y redeterminar las proyecciones macroeconómicas, que hay muchas contradicciones, como he señalado acá, a la que se le agrega el fallo de la Corte de hoy, que claramente hace que revisemos uno de los puntos. Y en tercer lugar, una redeterminación seria de la situación de proveedores y contratistas y de la situación del subsidio a las escuelas privadas. Esas son todas las razones por las cuales hemos propuesto la vuelta a comisión y una discusión más seria y exhaustiva sobre la ampliación del presupuesto. Gracias, presidente. Gracias, diputado.